diferente óptica y diferente punto de vista. También la personalidad se trata de algunas características permanentes que las quiero mencionar en esta noche. Son 4 y son los temperamentos. Los temperamentos fueron creados por el médico Hipócrates y por el filósofo Iván Pavlov. Me encanta Iván Pavlov porque fue quien aportó a la psicología lo que es la conducta animal. Él aportó lo que fue sus experimentos con los ratones, con las palomas, con el perro. Que si me puedo hablar de eso, pues se va la noche, porque él usó varias técnicas para eso. Pero quiero hablar del primer temperamento, que es el sanguíneo. Y para esto yo quiero que ustedes en su casa digan: me quiero conocer a mí mismo. Porque si usted no se conoce a sí mismo, usted no puede conocer a otra persona, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted se identifique con cada temperamento que vamos a mencionar. Que usted diga: bueno, yo soy ese, o yo soy esa. Bien, el primero que yo quiero saber es temperamento sanguíneo. Es aquella persona que busca siempre la compañía de alguien, o que busca siempre tener amigos. Ellos son muy comunicativos, piensan antes de hablar. Al ser muy alto su nivel de atención, no son muy concentrados en las cosas que hacen, porque son muy rápidos haciendo las cosas, son muy activos. El otro que quiero mencionar es el flemático. El flemático es persona serena, tranquilas, son racionales y son perseverantes. Muestran un carácter tímido, evitando ser centro de atención o evitando ser líder de algo. Estas personas son analíticas, son calculadoras y toman decisiones con calma. O sea, y toman, cuando tú le dices vamos a hacer un proyecto, ellos te dicen no, primero lo voy a pensar. Mientras que el sanguíneo dice sí, vamos a hacer, sin pensar las consecuencias que vayan a pasar, sin pensar los obstáculos o los límites. Pero el que es flemático dice no, yo lo voy a pensar. Entonces se ponen a pensar todos los pormenores, de dónde vas a sacar el dinero, los clientes, el punto de ponerlo y todo eso. Identifíquense, Bueno. También ellos prefieren vivir una vida placentera, pero sin mucho cambio. ¿Por qué? Porque son personas serenas, son personas frías. Y también son personas un poco conformistas. No les gusta mucho de que ya yo tengo 100 pesos, ya yo no quiero más, ya yo con eso yo lo hago. Y les cuesta mostrar sus emociones. Yo le llevo una flor o yo le llevo una cosa, no sé, ¡guay, gracias! Ya tengo lo otro, no. Lo cogen como, ¡wow, gracias! Muy linda, ya, no pasa nada. También tenemos la persona melancólica. La persona melancólica son personas sensibles, son las que lloran por todo y también por nada. Pero son creativas, son introvertidas, son leales, inteligentes, un carácter que le lleva a ser muy comprometedora en sus actividades o muy responsable, y cuando tienen una actividad que no ve como los resultados al principio, sufren o suelen tener estrés. ¿Por qué? Porque son personas muy sensibles y son personas muy susceptibles. Y al ser así, son personas, en dado caso, un poco inflexibles. No son tan flexibles como las demás personas. ¿Por qué? Porque ellas, al ser así, piensan que todo el mundo le va a fallar. También pero son perfeccionistas, son muy raros en buscar amigos, suelen estar
solas, pero si le llega a persona, ella pues lo recibe como su amigo. Pero también este temperamento son muy analíticos y muy calculadores, piensan frío. Bien, y tenemos el otro temperamento que es un temperamento fuerte, que es el colérico. El colérico es personas energéticas, proactivas e independientes, con un carácter de emprendedor, con un carácter fuerte, con un carácter de defender sus opiniones encima de quien sea. Que si ella dice que eso es azul, mírame, y yo digo que eso es azul lapicero, ella dice, es azul lapicero, pero déjame con mi opinión, que esa es mi opinión personal y me la respeta. Son personas así. Son personas así, pero son personas flexibles. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a pensar que a qué le puede hacer daño. Son personas que dicen, ok, vamos a hacer como tú digas, porque son personas decididas y tienen siempre este tipo de personas, al tener el carácter fuerte, siempre tienen una meta clara, precisa y concisa, y si dicen ahí voy, se van a ir. Ahí es. Y esas personas tienen un buen liderazgo. No estoy diciendo que las demás personas no lo tienen, pero hay diferentes formas de ellos liderar las personas. Esas personas que son así, ¿verdad? Con ese temperamento, ellos tienen una forma de dirigir, pero una forma fuerte, una forma recta, con autoridad. Las otras personas tienen una forma de dirigir como con más mansedumbre, como con más paciencia, y te hablan, no, mira corazón, vamos a hacer las cosas así. Pero el que tiene ese tipo de persona, oye, usted va a hacer esto y está mal. Pero son personas que se convierten, son muy amigos, son muy leales y son personas con decisiones. Y son prácticas en sus, son autosuficientes y son prácticas en sus decisiones y en su entorno personal, se dan a conocer siempre. Le gustan que los conozcan, son intensos para eso. Sí, pero para eso va en encadenamiento algo que le llaman el carácter. El carácter se adquiere en un momento determinado dependiendo una situación. El temperamento no se adquiere, el temperamento nace contigo. ¿Entiendes? Eso no es que tú, no. El carácter sí tú lo adquieres. No. El carácter usted lo forma. Pero el temperamento, eso nace contigo, eso es usted. Incluso las personas, ninguna son iguales, por eso tienen huellas diferentes. Yo me puedo parecer a mi papá, pero no soy igual que él. Yo me puedo parecer a fulano, pero no soy igual que él. O sea, cada quien tiene su propia personalidad forjada, cada quien tiene un carácter formado. Me doy a explicar. Cuando pequeño, ¿verdad? Cuando una persona nace, usted le va a formar un carácter, no su temperamento. Ahora, el temperamento no se cambia, se moldea, pero el carácter usted lo puede cambiar. ¿Me entiende? Usted puede decirle, no, niño, esta no es la forma de hacer las cosas, es así. ¿Me entiende? Pero el carácter va acompañado de su temperamento. Como él sea, va a actuar en el momento determinado. Yo tengo un carácter, mi temperamento es un ejemplo flemático. Yo voy a actuar en un momento sereno. Pero si mi temperamento es, él es un colérico, ¿verdad? Voy a actuar de una manera muy impulsiva. Porque va en forma, o sea, va en encadenamiento. Entonces, yo quiero hablar de la estructura de la personalidad, cómo se estructuró y por qué. Según Sigmund Freud, usted, esta es una de las más famosas que él tiene, aparte del psicoanálisis. Él formó tres cosas que se llama el ego, el yo
y el superyo. O como ustedes llaman el ego o superego, que es lo mismo. Lo que pasa es que son palabras sinónimas. El es un poco inmoral, un poco recto, ¿ves? Que va como en común. El son las personas que no razonan. El yo son personas que se enfocan en su exterior. Los pensamientos siempre salen a flote. Son personas orgullosas, son personas que siempre te hacen esto. Oye, y el superyo es el guardián de la moral. El superyo es moral. Vamos a suponer, el yo y el superyo siempre están en una pelea constante en el diario vivir. Vamos a suponer ese que está ahí. Yo me lo hallo, ¿verdad? Y el yo me dice, cójalo, que es tuyo porque te lo encontraste. Y el superyo te dice, no, pero eso es ajeno. Y el yo vuelve y te dice, pero cuidado si eso se le cayó a un delincuente que estaba atracando. Y el superyo te dice, no, pero cuidado si se le cayó a una persona que lo necesitaba. Y al fin, al cabo de hacemos caso al yo. Sí, lo cogemos. Nada, se puede decir que eso es algo que le dicen un angelito de este lado y un diablito de este lado. Exactamente. Exactamente, pero lo que yo quiero decirle es que cuando Jesús llega a nuestra vida, nuestro yo tiene que aplacarse, tiene que ser quitado inmediatamente, porque cuando Pablo dijo, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, él dijo que mi orgullo ya no puede existir, que la cosa que yo hacía atrás ya no puede estar, porque Cristo vive en mí. Las cosas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, mi yo tiene que ser aplacado, mi orgullo tiene que ser quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora quiero terminar hablando de los trastornos de la personalidad. Si tienen una pregunta antes de entrar a los trastornos. Nada, iba a eso, pensé que había terminado ya. Pero cuando tú como maestro en el área, como especialista, cuando te llega una persona con este trastorno, con un trastorno que tiene esas cuatro características, la cual tú acabas de mencionar, tú como especialista, ¿cómo te manejas cuando una persona te llega con esta situación? Bueno, mira, cada persona nunca tiene los 4 temperamentos. Pero puede ser porque se está hablando de trastorno. Ajá, hay un trastorno aquí. Cuando ellos llegan con esos tipos de problemas, lo que hacemos son 2 cosas. Lo primero, hacemos una entrevista psicodinámica para ver, para saber el por qué y cómo vino, ¿verdad? Esos problemas de la personalidad, o qué le trajo esos problemas de personalidad. Y dependiendo de lo que ellos nos digan, pues nosotros entonces hacemos los procedimientos correspondientes. Si vino por la pareja o por su casa, entonces hacemos, ¿verdad?, una terapia de pareja. Invitamos a la pareja, entonces ahí hacemos los procedimientos. Ellos se desahogarán, porque yo lo hice cuando estaba en la pasantía. Una pareja que estaba casi divorciada, oye, porque por el celular, por el chateo. Oye, por el chateo. Entonces, cuando ese hombre iba y decía, esa mujer me tiene harto, nada más por el celular, yo tranquilo, usa palabras bonitas, di que te tiene hastiado o algo así. Y la mujer, la que tiene harto de Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo cité, otra vez le di 15 días para que vuelvan. Y ahí entonces comenzamos a darle las técnicas para ellos seguir entonces
llevándose bien y subsanando la situación. ¿Cómo empezó esto? Por un niño. El niño estaba, yo le hacía a otra niña, y en las preguntas que yo le hice, en unas de ellas, actué en esa acción a mi papá, que le hace así a mi madre. Entonces, automáticamente se mandó a buscar a los padres, porque el niño no lo demuestra en su casa, esa violencia, es en la escuela. El padre me dijo a mí, quiero que me trabajen con el niño porque está violento, y yo dije, no, yo tengo que trabajar con usted primero, después con él. O sea, porque él se estaba reflejando en su padre, pero para eso, entonces, depende de la situación que él lo tenga, se dan las técnicas necesarias. Así es, y es que hay personas, señores, que tienen trastornos mentales. Hay personas que un día se levantan siendo Juan y otro día se levantan siendo Felipe. Sí. Hay personas que tienen trastornos, señores. Recuerden que en el mundo hay de todo, y hay personas que lidian con trastornos mentales, señores. Esto no es fácil. Estos son trastornos que se llaman bipolares y tienen dos ejes, eje 1 y eje 2. El eje 1 son sumamente cambios de ánimo demasiado drásticos. Entonces yo quiero nombrar 3 trastornos de la personalidad, sí, para hacer un poco breve. Hay un trastorno que se llama paranoide. El paranoide son personas de desconfianza y sospecha generalizada, o sea, creencias injustificadas, desde que las personas nunca son confiables para ellos. Esas son las personas de trastorno paranoide. Pero esos trastornos, yo puedo desconfiar de alguien, pero los que tienen esos trastornos lo hacen al extremo. Bien, también está el trastorno esquizoide, ¿verdad? Prefieren estar solas. Los de ese trastorno prefieren estar solas, ¿verdad? Son limitadas en sus emociones, tienen incapacidad para disfrutar de la vida y de las actividades. Bueno, y tienden a aparentar ser diferentes a otros y no son, y son poco de interés en las relaciones sexuales con su pareja o con su cónyuge. Eso lo tienen las parejas. También hay otro trastorno que es de límite. Son personas que son riesgosas. Que se van a decir que por México. Que yo hago el amor sin protección. Que yo me voy en yoga. Son personas riesgosas, son personas que son altamente, claro, y hay personas que son narcisistas, que son creencias que se creen más importantes que los demás. Ellos lo hacen al extremo, y todos esos trastornos tienen sus intervenciones clínicas y sus curas. Señoras y señores, un aplauso para nuestro invitado Natanael. Señores, excelente expositor en esta hora, y recordándole a la audiencia, por favor, tomar nota, porque al final del programa estaremos respondiendo sus preguntas. Señores, casi llegamos a la parte final de nuestro programa Salud Mental, y para esto nuestra hermana Diana presentará al siguiente expositor de la noche. Agradecemos a los conductores de este programa, también al público televidente por la sintonía y por quedarse al final de este programa. Bien, trataré de ser breve porque el tiempo ha avanzado y el tiempo en los medios de comunicación es oro y cuesta mucho. Así que yo trataré cada uno de los temas que tocaron nuestros expertos en su área, pero visto desde la palabra y el ámbito espiritual. Para esto quiero tomar como referencia una cita bíblica que se encuentra en la primera carta de Pedro, en su capítulo 5, verso 9, que dice lo siguiente: al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Espero
Espero que la palabra padecimiento se le quede grabada en su mente. Porque la palabra padecimiento es la vía o proceso por el cual pasa una persona cuando está enfrentando cualquier dificultad, sea enfermedad o momento difícil. Ese es padecimiento. Cada uno de los trastornos de los cuales hablaron, tanto las emociones, estrés, frustración o trastornos que hablaron los compañeros que están aquí, son padecimientos por el cual nosotros pasamos. El apóstol Pedro en esta oportunidad está hablando de un trastorno en específico que tocaremos más adelante. Está hablando de la ansiedad. Pero hay una parte importante que quiero aclararle a todo el creyente aquí, y es que al final de esto, para terminar el tema, él dice: resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos de la fe. Él está dando a entender que el ser creyente no te evita a ti, o tú no estás exento a padecer estrés, problemas de emociones negativas, trastornos mentales, frustraciones, sino al contrario, que el hecho de ser creyente y tener que cargar con tantas responsabilidades y compromisos nos hace a nosotros padecer por este tipo de padecimiento. Así que debemos tener en cuenta eso. Padecer por este tipo de padecimiento no es ser menos o más espiritual, no es tener menos o más fe, no es ser más o menos santo, sino que somos seres humanos. Y a la luz de la palabra vamos a ver algunos personajes bíblicos que padecieron por algunos de estos trastornos. Vamos a hablar primero del estrés. Como nuestra hermana Ámbar decía, es el mecanismo o circunstancia por el cual atraviesa la persona cuando no puede cargar con todas sus responsabilidades. Eso te lleva a cierto nivel de estrés. Quiero aclarar 5 puntos sobre el estrés. El primero, es un padecimiento normalizado para el ser humano. O sea, cualquier ser humano, creyente o no, puede padecer de estrés. Nadie está exento del mismo. En su mayoría ocurre por el exceso de trabajo. Escuche bien, el estrés en su mayoría ocurre por el exceso de trabajo. En que ese trabajo sea espiritual no quiere decir que no genere estrés. Escuche bien, porque estamos acostumbrados en la iglesia cuando delegamos una responsabilidad espiritual sobre alguien y esa persona te dice: yo no puedo, a querer atribuir que esa persona está seco o fría. Espérate, esa persona puede estresarse y cansarse también. Téngalo en cuenta eso. Punto número 5. Las responsabilidades eclesiásticas o religiosas, como ya lo había dicho, sí generan estrés. Podemos ver personajes en la Biblia, y por razón de tiempo solo le voy a hablar de uno, que padeció estrés. El libro de Éxodo, en su capítulo 18, verso 17, dice lo siguiente, presta atención por favor. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. En ese momento Moisés estaba padeciendo por ciertos niveles de estrés. La pregunta es: ¿el trabajo que estaba haciendo Moisés era de parte de Dios? Sí, era de parte de Dios, pero le estaba cometiendo un error, lo estaba haciendo solo, era un exceso de trabajo y le estaba generando cierto estrés. Por ende, la solución para esto es lo siguiente. Cristo, hablando con sus discípulos, le dice lo siguiente: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuál es la solución espiritual? Nuestros compañeros hablaron de cada uno en su área, de la solución clínica de su padecimiento. Ahora yo voy a hablar del área espiritual, que no quiere dejar dicho que sustituya la parte de ellos, sino que también en Dios hay soluciones. ¿Cuál es la solución para el nivel de estrés o el estrés en exceso? Descansar en Dios, dejar nuestra carga en Él, porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Así que yo necesito que usted se ponga la mano en su corazón y todo lo que esté generando estrés diga: hoy descansaré en Jehová. Causas del estrés. El estrés puede causar ansiedad, depresión e insomnio. Cada uno son trastornos que por consiguiente el ser humano pasa, y a veces al no saber que son enfermedades no las trata. Y peor aún, cuando somos creyentes creemos
que todo es un demonio y todo es un espíritu. Escuche bien, las actividades cotidianas del día a día pueden provocar en nosotros estos tipos de padecimientos sin que en ella esté operando un espíritu del mal. Así que si usted está trabajando mucho, si usted está sobrecargado, si está pasando por una situación difícil, es bueno orar. Esa es la medicina más importante, la que usted debe de poner como prioridad. Pero eso no quiere dejar dicho que siempre haya un brujo haciendo la guerra. Aprenda a tratar los padecimientos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es preocupación o miedo intenso, excesivos y continuo ante situaciones cotidianas. Escuche bien, cotidianas. O sea, que el trabajo, el estrés pueden generar ansiedad. Por lo normal, la ansiedad puede darse en momentos espontáneos, de repente, como la situación que pasó nuestra hermana Ámbar. Ella estuvo ansiosa durante unos minutos y luego se calmó. Ahora bien, cuando la ansiedad es prolongada y no se trata y no tenemos una mente conectada a la palabra, se convierte en una enfermedad y para ella hay hasta medicamentos químicos. Escuche bien. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de la ansiedad? El apóstol Pablo, en el mismo capítulo que nosotros leímos, pero esta vez en el verso 7, dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Vuelvo y le repito, no se trata de querer ser súper espiritual, sino despojarse, como decía nuestra hermana Yamile, descansar en él, porque aquí nadie puede más que nadie. Amén. 5 puntos acerca de la ansiedad. La ansiedad es un padecimiento normal. El apóstol Pablo dice que todos los creyentes en el mundo pasan por esto. Y dijo que estuviéramos tranquilos, que entendamos que es algo que vamos a padecer. Número 2, estar sobrio es no dejar que la ansiedad nos domine. Vuelvo y pongo como ejemplo a nuestra hermana Ámbar. El mismo apóstol Pablo dice: estar sobrio y velar. Porque aquí entra la parte del enemigo. Él no siempre provoca la ansiedad, pero cuando la ansiedad es provocada por un problema normal, es una puerta abierta para que él entre y domine tu mente. Así que tenga eso bien pendiente, estar sobrio. Punto número 3, según Pedro, todos los creyentes padecemos por ella, y el hecho de que usted la esté pasando no lo hace menos espiritual que nadie. Punto número 4, no tiene que ver con ser más o menos espiritual. 5. La forma correcta de solucionar este padecimiento en el ámbito espiritual es dejando a Dios actuar en medio de la situación. Mi consejo para cualquier persona que me esté hablando de una situación difícil, que la frase que siempre predomina es: ay, yo no sé qué hacer. Yo le digo: tú no sabes qué hacer, no hagas nada. Cuando tú no sabes qué hacer, no hagas nada, porque si haces algo, vas a hacer un tollo porque no sabías qué hacer. Entonces, en medio de la ansiedad y del estrés, dejemos a Dios actuar. Presta atención porque ya casi estoy terminando. Personajes bíblicos que padecieron estrés o ansiedad. Salmista David, en el Salmo 119, verso 28, expresa lo siguiente: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El término que él utiliza, deshacer, está hablando de romper, está hablando de desarraigar. Está dando a entender que la ansiedad que él está padeciendo era tan fuerte que su alma estaba rota. Escuche bien. Y el ser un hombre tan espiritual, el dulce cantor de Israel, y ser ese gran hombre con el corazón conforme a Dios, no le evitó a este que padeciera por ansiedad, porque él lo dijo con su misma palabra. Salmo 119, esta es una parte muy importante. Capítulo 25. Abatida está mi alma hasta el polvo, vivifícame en tu palabra. Este verso bíblico era una profecía de lo que Cristo iba a padecer en el Getsemaní. Escuche bien: abatida está mi alma hasta la muerte. Estas mismas palabras utilizó Cristo en el Getsemaní cuando dijo lo siguiente. Mateo capítulo 28, verso 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está abatida y triste hasta la muerte. O sea que Cristo, siendo 100% hombre y siendo 100% Dios, declaró que estaba pasando por momentos de ansiedad debido a la carga espiritual y la responsabilidad del ministerio que había sobre él. Escuche bien. Así que si usted está pasando por momentos como estos difíciles, no crea
que usted es menos santo o esté en pecado por eso. Cristo era perfecto y reveló que su alma estaba afligida a causa de la ansiedad. Pablo, en el capítulo 2 de la carta a los Corintios, verso 2, aunque no utiliza la palabra ansiedad, este capítulo, usted lo puede buscar, se titula Ansiedad de Pablo en Troas. O sea, que Pablo padeció por ansiedad. Esta fue a causa de la tristeza. Por lo siguiente, él dijo: esto pues determiné para que conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. La tristeza de Pablo por la situación que estaba pasando en la iglesia de los Corintios le hizo a él tener ansiedad. Y él prefirió quedarse. Diga conmigo: me voy a quedar. Por la tristeza y la ansiedad que él tenía. A veces hay que quedarse. Así que usted que me está escuchando, hoy le exhorto a que a veces se quede. Se vale un día quedarse. No a la iglesia, no a sus actividades, sino mentalmente a entender que no siempre usted puede con todo. Amén. Cosas que pueden provocar ansiedad. La deuda. El proverbista en el capítulo 11, verso 15 dice: ten cuidado de prestarte como fiador de alguien, porque la ansiedad se va a adueñar de ti. En pocas palabras, no sea, ¿cómo que le dicen a esta gente? Garante de tu hermosdazo, porque si no, la ansiedad se va a apoderar de ti. La deuda puede provocar ansiedad. Lucas, en su capítulo 12, verso 21, habla acerca del afán y la ansiedad. Cristo hablando. La tristeza, como ya hubiésemos dicho, también puede generar ansiedad. Ya estamos terminando, así que vamos a hablar de otro padecimiento que podemos ver dentro de la iglesia y cómo podemos solucionarlo con la luz de la palabra o en el término espiritual: la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y la pérdida de interés en las actividades. Escuche bien, mientras que el estrés te hace querer estar muy activo y querer solucionar todo, la depresión te hace perder interés por esas actividades. La depresión en una escala puede ser el padecimiento más fuerte, empezando desde las emociones, como hablaba nuestra hermana Yamile, no bien manejada. Puede provocar estrés, como decía nuestra hermana Ámbar. Puede llevarte a trastorno, como dijo nuestro hermano Natanael. Y por ende puede llevarte a una depresión, que es la enfermedad emocional más fuerte que existe, que hay personas que han tenido hasta problemas mentales por la misma. Así que personajes de la Biblia que pudieron padecer por depresión. La depresión se da por la falta de identidad o la baja autoestima. Moisés, estando en el monte hablando con Dios, le dijo lo siguiente: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Porque el pueblo no va a escuchar mis palabras. Moisés, según teólogo, estaba pasando por un momento de depresión durante sus 40 años lejos de Egipto, porque cometió un delito. Entonces él creía que cuando volviera al pueblo, el pueblo no le iba a escuchar. La falta de identidad también genera depresión. Jeremías fue uno de los personajes bíblicos más depresivos. Escuche lo que él dice en el capítulo 1, verso 6 de su libro: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Padecía de depresión por la fuerte carga del ministerio que reposó sobre él, y él pensaba que no tenía la capacidad para enfrentarlo, y la situación que el pueblo estaba viendo, que no creía en él, le llevó a que tuviera una fuerte depresión. No era menos espiritual ni menos santo por esto, pero la padeció. Así que dentro de la iglesia, los temas espirituales y las responsabilidades eclesiásticas sí pueden generar depresión en los creyentes. La tristeza también genera depresión. Vamos a mencionar de manera rápida personajes que la padecieron: Job, como leímos, David, Jeremías y Noemí, que se cambió el nombre y tuvo una falta de identidad a causa de la depresión. La inconformidad también genera depresión. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 4. La Biblia dice que Elías deseó morirse por la inconformidad de lo que estaba pasando en el pueblo y por creer que era el único profeta que quedaba. Podemos ver lo mismo en Jonás, cuando tenía fe de que Dios podía perdonar al pueblo, pero no quería que Dios lo perdonara, y por eso entonces sufrió depresión.
También podemos ver a David, como ya lo leímos, y Cristo en el Getsemaní. Vamos a terminar con lo siguiente. Quiero que usted me preste mucha atención. Como predicaba el domingo antepasado, si mal no recuerdo aquí, Cristo fue 100% hombre y fue 100% Dios. La famosa escritora Jane Wilkin, en su libro ¿Quién como Él?, escribe lo siguiente, y voy a citar. Dice: Cristo en su deidad satisfizo de manera milagrosa todas las necesidades de la gente que le rodeaba, pero en su humanidad Él necesitó que la gente que le rodeaba también satisfaciera su necesidad cuando pidió que los discípulos oraran por Él. O sea, eso nos debe entender a nosotros que a veces necesitamos ayuda. La oración puede ayudarte en este tipo de padecimientos. Cristo padeció por uno de las frustraciones más fuertes y que de manera física se reveló cuando el escritor del Evangelio de Lucas, que lleva el mismo nombre, dice que su sudor era como gotas de sangre. Algunos teólogos dicen que esto lo dijo de forma paradójica para querer decir el padecimiento que Jesucristo estaba pasando en aquel lugar, pero el hecho de que Lucas sea doctor, según escribe Pablo en Colosenses, nos da a entender a nosotros que él sabía lo que Cristo padeció y por eso lo describió. Este padecimiento científicamente es comprobado y tiene por nombre hematridosis. Escuchen bien, hematridosis, que es cuando se sufre una gran angustia o temor muy fuerte. Pueden romperse las finísimas venas capilares que se encuentran ubicadas bajo las glándulas sudoríparas y la sangre entonces se mezcla con sudor a causa del fuerte estrés y la depresión. Así que nosotros como creyentes no estamos exentos de pasar eso. Esta palabra retumba mucho en mi mente, porque cuando vemos a alguien triste queremos que levante la mano obligado, queremos que se sacuda obligado, queremos que se mueva. Con el simple hecho de un creyente venir a la iglesia y sentarse ahí pasando por momentos difíciles, y ya con eso yo lo catalogo como un guerrero. Dense un aplauso a mismo, porque eso quiere entender que esa persona todavía lo está intentando y que el hecho de que esté sumido en la depresión no quiere decir que usted le va a poner la mano en la frente y va a decir espíritu de depresión fuera. Sí, se reprende porque hay espíritus que provocan este tipo de padecimiento, pero la forma correcta de tratarla después que reprendemos el espíritu es tratando con esa persona, dándole seguimiento a la luz de la palabra y también con apoyo clínico, como le dijeron los expertos aquí. El insomnio, que solo lo voy a describir, es un trastorno del sueño. Cristo también lo padeció cuando sus discípulos estaban descansando y él no podía dormir por la fuerte angustia que tenía. Job dice lo siguiente: cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vuelta continuamente hasta amanecer. Mi carne está cubierta de gusano y de una costa de tierra. Mi piel se endurece y se supura. La enfermedad de Job le hizo padecer insomnio y por esto él no pudo dormir. El insomnio puede ser provocado por el estrés, ansiedad y depresión. Rey Asuero, Nabucodonosor, David, el rey, el faraón, fueron algunos de los que padecieron por el insomnio. Afanarse, no descansar en Dios, puede generar fuertes niveles de estrés y por ende llevarte a depresión e insomnio. Termino con esta cita bíblica para que usted entienda que en el mismo Cristo estuvo exento de eso. Hebreos en su capítulo 5 verso 7 en adelante dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió lo que era la obediencia. Así que dejemos de creer que todo es un plan del diablo y entendamos que por lo que padecemos aprendemos lo que es la obediencia. Así que apláudase a usted mismo porque es valiente. Hasta aquí ha llegado mi padre. Señoras y señores, un fuerte aplauso.